Este es el principal error que estarás cometiendo seguramente si haces llamadas de ventas. Bienvenidos un día más a Marketing para Marcas Personales. Estoy aquí con Javier. Muy buenas, Carla. ¿Todo bien? Todo ¿Ganas estupendo. de este episodio? Muchas ganas. Que hemos dicho que iba a ser breve, pero que yo creo que directo y con un mensaje importante. ¿Y de qué vamos a hablar? Que yo ya lo he dicho. Vamos a hablar de cómo conseguir el pago en la llamada, que realmente es pensar en que la llamada siempre tiene que tener un objetivo final. Es decir, Exacto. que el error más grande que hay en una llamada es terminar la llamada y decir, vale, ¿y qué ha pasado con el prospecto? Y es, no sé, se ha quedado ahí en stand-by, me ha dicho que ya me dirá Ya algo. me dirá. O, La frase sí, yo creo que es ya me dirá. ya me dirá algo. Y para mí ese es el error, porque siempre tiene que haber como una conclusión. La conclusión tiene que ser o un sí, o un no, o una fecha de cuándo va a ocurrir otra cosa. Él ya me dirá, o no lo sé, o se ha quedado en el aire, o se lo tiene que pensar. Son malos fines o malos finales para una llamada. Entonces, para conseguir un sí o un no, lo que para mí hay que hacer siempre también es el hecho de tener una puerta abierta hacia el no, que a veces parece también que hacemos la llamada de una manera en la que la persona no puede decirnos no. Entonces, si alguien tiene ese problema de manera como muy continua, yo incluso lo añadiría dentro de mi guión o dentro de mi conversación y decirle, oye, con tal sinceridad, al final de llamada, si veo que funciona todo bien, te haré una propuesta para que trabajemos juntos y que sepas que con total sinceridad me puedes decir, oye, me parece una propuesta de mierda o no quiero trabajar contigo o lo que sea, ya está, ¿te parece correcto? Y la persona dirá que sí y entonces ya sabe que tiene el pie a decirte, oye, no quiero trabajar contigo. Pero si lo hacemos todo bien, pues querrá trabajar con nosotros, entonces tenemos sí, tenemos no y luego tenemos la fecha, que es para me los tengo que pensar, pues no lo sé, no sé si es el momento adecuado, tengo que hablarlo con tal. No deberíamos llegar a ese punto, es decir, ya probablemente la persona nos podría decir que sí o no, pero obviamente hay veces donde sí que ocurre que la persona no nos puede decir que sí o que no en el momento porque tiene que o consultarlo, verlo, etcétera. Entonces, para eso no es genial, ya me dirás algo, no es vamos a poner una fecha exacta. Entonces, para poner la fecha exacta, simplemente preguntamos, pues es que ahora tengo que pagar de mi hijo no sé qué y no, vale, ¿y cuándo tienes que pagarlo? Pues el jueves, genial, ¿te parece el viernes que te escriba o el viernes me comentes para tal cosa? Sí, genial, pues ya sabemos. ¿En qué acabó esa llamada? En que el viernes pasa tal cosa. Entonces esa certidumbre es muy necesaria para hacerlo. Joder, vaya monólogo he metido. No, pero está perfecto. Era un buen resumen como de las tres casuísticas. Y es que además es así. Evidentemente, el super éxito de una llamada es que se cierre y que se pague en ese momento. Pero también consideramos éxito el salir con una de las tres respuestas. O un sí, que es el super éxito este que hemos comentado, o un no, que está perfecto. Así nos quitamos de la mente a esa persona y no tenemos la carga mental de, oh, esta persona le vuelvo a decir, no, tal. O la fecha. Que lo de la fecha también es muy importante porque muchas veces pasan cosas reales, o sea, no tiene por qué ser una excusa, he pagado esto, me pillas de vacaciones, se me acaba de romper la lavadora en este instante, ahora mismo no puedo, o sea, cosas que nos pasan, no termino un examen o lo que sea, y tenemos que saberlas y tenemos que cerrar con esa fecha y luego a la hora de hacer el seguimiento va a depender de esa fecha. Si me ha dicho, pues alguna vez lo hemos dicho, no, es que era para entrenar y se está recuperando que se ha roto un brazo, pues el seguimiento no van a ser 15 días, apúntatelo para dentro de 3 meses. En cambio, si te ha dicho ha tenido un imprevisto y se le ha salido el agua del grifo y lo tiene que arreglar, pues igual a la semana que viene ya le puedes hacer un seguimiento bueno. Entonces, sí que es importante salir con esas tres opciones y tener en cuenta que tu objetivo en llamada es, lo dicho, evidentemente cerrarla, pero también es tu deber salir con una de esas tres cosas, porque si no va a suponer una carga mental. Y salir con un no, me ha dicho que ella me dirá, que bueno, que se lo piensa, que el precio, que no nos sirve, porque para nosotros va a ser ahí como una mini presión, un mini post-it mental de que vamos a ir arrastrando de no saber exactamente qué ha pasado con esa persona ni qué decirle. Y luego si además trabajamos, si no trabajamos solos, si tenemos compañeros y demás, si tenemos que pasar la información, no hay nada que pasar si no sabes nada. O sea, si no tienes fecha, si no tienes un sí o un no, di que pues sí, termina la llamada y punto, como si no lo hubiera hecho. Entonces, dicho esto, ¿qué podemos hacer para generar un poco esa presión en el buen sentido? Sí, tenemos como diferentes formas que muchas veces van ligados a modificación de la oferta para que permita la posibilidad de poder meter esa presión. Entonces, la opción número 1 de 3 que ha puesto aquí Carla maravillosamente es formato lanzamiento, que es el hecho de quitar la posibilidad de compra. Entonces, una forma muy típica que usan muchas personas es que se puede comprar tu producto X veces al año o X veces al mes o X veces a la semana. Entonces, quitas la posibilidad de comprar, que es a lo mejor pues eso, si hacemos lanzamientos y abrimos plazas 6 veces al año, cada 2 meses, por ejemplo, pues decir, genial, tal, pues que sepas que tienes hasta dentro de 2 semanas que cerramos plaza y después no vas a poder acceder hasta tal tiempo, para que la persona no haga una distensión, se dice, en el tiempo, Sí, que no, que no se tome, duerman los sí, laureles. que se duerman los laureles durante muchísimo tiempo. Entonces, al hacer formato lanzamiento ocurre.
A nosotros particularmente no es algo que nos guste mucho por el hecho de que nos gusta vender todos los días, no solo vender en X momentos, pero hay, según el tipo de negocio, en el que tiene todo el sentido porque a lo mejor hacen algo que es en directo y empieza un día y termina otro, etcétera, etcétera. Y tiene sentido hacer formato lanzamiento y por lo tanto tendremos que aprovechar eso en las llamadas. Es decir, oye, tienes que tomar la decisión ahora porque es el último día o porque la semana que viene empezamos o porque no hay infinito para poder entrar. Entonces es una primera opción posible. Exacto. La segunda, más que el tema de las plazas, ya os adelanto que la tercera es nuestra favorita. ¿Vale? Estas dos primeras son como cosas que se pueden hacer, mejor o peor, cosas que se hacen mucho, pero bueno, la tercera es nuestra favorita. Esta segunda es el tema de un descuento que termina. Aquí diría que dentro de los descuentos, a mí lo que menos me gusta es cuando el descuento termina en 24 horas, porque no me lo creo nunca. Pero sí que es cierto que el descuento puede terminar por otro motivo, como que es verano, oye, pues teníamos esta promoción de verano, tenemos esta promoción porque es el cumpleaños de Javier, tenemos esta promoción por cualquier cosa. Creo sinceramente que cuanto más contextualizado esté y cuanto más tenga que ver con la estación que está pasando, más creíble es que, oye, el descuento termina en 24 horas desde que hagamos la llamada, ¿y esto qué es? ¿Cuenta atrás? Entonces, es una manera también de presionar un pelín a la persona, pero lo dicho, si tiene un poco de sentido el descuento, si, pues eso, si es algo que se puede llegar a entender, pues el descuento era por verano, el descuento era porque estamos de lanzamiento, por lo que sea, normalmente haga la presión suficiente para que la persona se lo tome en serio y considere que es un descuento y que hay que aprovecharlo, pero que tampoco se sienta que está ahí siendo víctima de unas superventas comerciales horribles. Entonces... Sí, que también podemos, ahora mientras estabas contando, que no tienen por qué ser siempre descuentos, siempre podemos pensar en añadir cosas o tener bonus que... extras, sí. Bonus extras, y a veces pueden ser cosas físicas. Y estaba pensando en mucha gente que sí que hace algo y a lo mejor dice, buah, y los primeros no sé cuántos pedidos vais a tener tal cosa firmada, o vais a tener, hemos preparado unas gorras con el nombre de la agencia de San Pedro Media, tal, y nos quedan 15, entonces los 15 siguientes sí que se la pueden llevar. Y entonces es un extra, que a lo mejor, por ejemplo, la gorra es como muy pochi y después Bueno, no voy a depende. pagar 5.000 euros por una gorra con más prisa, pero que a lo mejor en ocasiones sí que tiene sentido si somos entrenadores y a lo mejor podemos mandar pues una muestra de proteína, alguna historia, y decir, oye, pues chicos, me ha mandado esto y voy a mandarle uno a cada cliente nuevo que llegue. Un Eso, libro también, la gente que tiene libro también es bastante habitual. libro, por ejemplo, y tener X cantidad y que sea, no hay prisa en el sentido de que no estamos presionando la llamada, pero que sepas que si quieres recibir tal regalo, tiene que ser hasta que me acabe de las unidades, que es mucho más creíble muchas veces que lo que dices tú de decir, bueno, es un descuento, pero acaba en 24 horas y no sé qué, no sé A cuántos. las 23:59 dices, bueno, pues no sé qué estaré haciendo a las 23:59. Sí, que hay opciones de esa estrategia que funciona muy bien, bien hecha, pero que normalmente se usa bastante pocha y la gente al final lo sabe. Que ya no es que lleguemos a algo que la gente diga como, oh, qué novedoso, nunca había visto que alguien me hubiese dicho que hay que puedo pagar la mitad si tomo acción ya en la propia llamada, etcétera, etcétera. Entonces, entender eso. Y el la punto tercera y 3 nuestra favorita. nos lo vas a explicar tú, Ah, ¿lo porque explico por yo? efecto profesional yo lo he leído y digo, nos lo va a explicar Carla estupendamente. Vale, efecto profesional, exacto, diagnóstico en el que afirmamos tener la solución. Vale, esto la idea un poco es que no dependamos tanto de descuentos o de cosas puntuales o de modificaciones en la oferta como comentábamos al inicio, sino que si conseguimos plantear la llamada de manera que parezca prácticamente que la persona está yendo a la consulta del médico, del dentista, y que tú eres el profesional en el que le das el diagnóstico y le dices, te tienes que arrancar la muela, te tienes que operar y quitarte esto. Si la persona, si somos capaces de que la persona lo sienta así como una autoridad totalmente, posiblemente ese diagnóstico con el que se vaya, que sea la solución, que será tu producto o servicio, le urja, en el sentido de que si el dentista te dice te tienes que quitar esta muela porque si no se te infecta, me voy a ir con el papelito escrito, pero voy a estar todo el rato pensando en qué momento me quito esta muela porque es necesario hacerlo. Entonces, si conseguimos plantearlo de esa manera, con distintas estrategias que podemos ver en llamada, posiblemente de esa forma ya estemos generando la suficiente presión, en el buen sentido, porque al final lo que queremos es que la persona tome acción para que termine por contratarnos, y no necesitamos irnos como a cosas más chabacanas, se dice. Chabacanas, barrio bajeras. Sí, o a estrategias más de guerrilla, que se dice, ¿no? De marketing de guerrilla, en el sentido de, pues te bajo el precio corriendo, ahora solo queda una plaza, ahora es mentira. No, yo soy un profesional, tú me has contado el problema y sé que la solución para ti es esto. Sí, ahí te vas con la receta firmada. Has tú puesto un decides. ejemplo muy bueno antes, que era eso de si vas al médico porque te duele algo mucho y después el médico te dice, oye, pues mira, tómate tal cosa, que no es que digas, me llevo la receta y me voy a mi casa y me lo pienso y tal y cual. Pregunto a es como, 35 médicos por eso, más. no, Tal. quiero solucionar eso, me voy a la farmacia y te dicen que son 5 euros y los pagas, te dicen que son 30 euros y los pagas porque quieres quitarte ese dolor. Exacto. Pero para eso ha habido que cualificar bien a la persona, ha habido que saber comunicarnos bien con la persona para saber cuál es el problema que tiene. Y a mí esto, no sé, que me lo dijo hace muchísimos años ya, pero me dijo eso, no me acuerdo qué cifra era, pero dice, es que el coste de no saber
cómo llegar a 10.000 euros al mes te está costando 10.000 euros al mes todos los días. Entonces, que no pensemos solo, ya, es que yo no quito dolores, tal y cual. Entonces, los que tengamos algo obvio, que sí que podemos tirar ahí, pero si no, muchas veces es que cuanto más tiempo tardes en llegar ahí, es más tiempo que estás no llevándote todo el beneficio que te aporta el estar ahí. Entonces, si alguien supiese cómo hacer 100.000 euros al mes hoy, respecto a hacerlo dentro de 2, 3, 4, 5 años, pues es ese acumulativo de tiempo que no lo estás sabiendo hacer. Entonces, eso, que muchas veces podemos presionar, entre comillas, con el hecho de decir es que cuanto más tardes en llegar ahí, más vas a tardar en disfrutar de esa pérdida de dolor, ese beneficio, ese tipo de cosa que ayuda mucho. Exacto. Y que al final, sinceramente, sí que siento que es la... Cuando se dice, no, no hay que presionar, no sé qué. Oye, el dentista te presiona, el médico te presiona por tu bien, en el sentido de que tienes que quitar esa muela, no puedes estar con la muela ahí puesta, no puedes estar con esa mancha, con ese picor. Pues esto es lo mismo. Si hay alguien que ha llegado hasta ti a sentar una llamada de venta, tendrá algo que querrá solucionar. Querrá tener una mejor imagen ya, querrá aprender a hablar mejor, querrá perder peso, querrá sentirse más fuerte. Que tome acción ya, ¿no? O que es parte de tu trabajo también decirle, oye, no te vas a morir si no lo haces, pero sí que es urgente tomar las riendas cuanto antes. Sí, que al final tienes un poco sí obligación moral, obligación ética de decir, joder, estás viendo a una persona a la que puedes ayudar y que hace falta, pues toca. Y como mini cosa, aquí ya cada uno que vea un poco cómo cuenta las cosas y demás, pero yo sí que creo que si creas una estrategia para adoptar o para generar este efecto profesional, los anteriores tienen que estar muy bien metidos para que no resten poder al otro. O sea, no podemos pretender transmitir esa imagen de, imaginémonos, ¿no? El dentista transmitiéndote toda su autoridad y luego bueno, el médico. Luego, bueno, estas pastillitas que tengo aquí de mi amigo, bueno, a ver, y si no te las llevas ya, pues te las subo de precio. A ver, una cosa u otra. Puede que consiga venderte las pastillitas de su amigo con urgencia, pero que me lo monte bien, si no, no me va a cuadrar. Es que estaba buscando por si encontraba la cita, creo que era de Hipócrates, pero no me acuerdo, que también decía que para que alguien empiece a curarse, primero tiene que estar dispuesto a dejar ir o eliminar las cosas que le han puesto enfermo en el primer momento. Entonces también que la gente piense que no siempre es todo como presionar, 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 que también la persona tiene que estar dispuesta a poder dar el paso, que nosotros podemos enfocar o ayudar o dirigir a la persona en una manera, pero lo mismo, nosotros tampoco somos fans como de presionar hasta el infinito, incluso en contra de la voluntad de las personas. Obligación moral de ayudar y de dirigir a la persona hacia el lado adecuado, pero me gustó mucho de Ismael Soltero que lo dijo como que tendemos la mano, es decir, tendemos la mano para que la persona dé el paso, pero que el paso al final lo tiene que dar la persona. Exacto. Y hasta aquí. Y con eso es todo. Uy, menudo golpe, no sé si habrá escuchado. Golpe. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos en otro siguiente episodio.